Me llamo Lorraine Whitmore. Tengo 48 años y vivo en un suburbio tranquilo de Texas, donde las casas tienen esos porches amplios que parecen sacados de una postal antigua. Llevo más de 20 años casada con Richard, un hombre correcto, respetuoso, siempre dispuesto a ayudar en la iglesia, pero con quien hace mucho tiempo dejé de sentir una conexión real. A los ojos de todos, éramos la pareja cristiana ejemplar. Asistíamos juntos al culto todos los domingos, organizábamos reuniones en casa, servíamos en el ministerio de matrimonios, pero por dentro, el silencio entre nosotros era ensordecedor. La rutina se había vuelto nuestro idioma. Había heridas no habladas, resentimientos archivados y una especie de pacto tácito de no profundizar demasiado. En esa época yo era muy activa en la iglesia, pero mi vida espiritual estaba en piloto automático. Oraba, sí. Leía la Biblia, claro, pero todo era mecánico. Me volví experta en mostrar devoción sin involucrar mi alma. Y entonces llegó ese domingo, el domingo de la Santa Cena. Uno más, pensé. No imaginaba que terminaría siendo el día en que mi mundo interior se rompería en 1000 pedazos, delante de todos, y sin embargo sin que nadie lo notara. El día empezó como cualquier otro. Me levanté a las 6, preparé café, puse la mesa y me aseguré de que Richard tuviera su camisa planchada y su Biblia en el asiento del coche. Mientras él conducía hacia la iglesia, yo iba mirando por la ventana, sintiendo una especie de tristeza espesa, como una nube baja que me seguía a donde fuera. No habíamos discutido, pero tampoco nos habíamos dicho nada más allá del básico «buenos días». Al llegar al templo, saludamos a todos con sonrisas practicadas. Nadie sospechaba lo roto que estaba nuestro matrimonio. Ese día, el pastor habló sobre el poder de la sangre de Cristo, sobre la necesidad de examinarnos antes de participar de la mesa. Yo asentía con la cabeza, como siempre, pero por dentro pensaba en la comida que tenía que preparar después del culto. Fue cuando nos invitaron a pasar al frente para recibir el pan y el vino que algo extraño comenzó a suceder. Una sensación de peso en el pecho, como si el aire se espesara. Me temblaban las manos sin razón. Caminé hacia el altar con pasos lentos, sintiendo que cada paso me alejaba más del suelo. Pero todavía no entendía nada, no hasta que cerré los ojos y tomé la copa en mis manos. En el momento en que el vino tocó mis labios, sentí como si todo el templo se desvaneciera. Literalmente, el murmullo de las personas, la música suave de fondo, incluso la voz del pastor, todo se volvió un zumbido lejano, como si lo estuviera escuchando desde debajo del agua. Cerré los ojos por un instante, solo para concentrarme, pensé, pero cuando los volví a abrir, ya no estaba allí. Me encontraba de pie en un lugar que no sabría ubicar en ningún mapa, pero que se sentía más real que cualquier cosa que haya vivido antes. No había paredes, ni techo, ni cielo, pero al mismo tiempo todo estaba rodeado por una luz suave, blanca, casi líquida. Me sentía liviana, como si mi cuerpo no pesara nada, como si flotara en un espacio donde el tiempo no existía. Pero lo que más me impactó fue el silencio, un silencio profundo, absoluto, que no era vacío, sino lleno de una presencia imposible de describir. Sabía, sin nadie decírmelo, que no estaba sola. Entonces lo vi. No caminó hacia mí. Simplemente estaba ahí. Jesús. No puedo explicarlo de otra forma. No era la imagen que uno ve en cuadros o vitrales. Era más Él. Su presencia llenaba todo. Sus ojos eran fuego y ternura al mismo tiempo. No necesitaba hablar, porque su mirada decía todo. Y cuando me miró, supe que sabía absolutamente todo de mí. No solo lo que había hecho, sino también lo que había sentido, lo que había callado, lo que había fingido. Sentí vergüenza, una vergüenza que me traspasó como una corriente eléctrica. Intenté hablar, pero mi boca no se movía. No hacía falta, él ya lo sabía todo. Entonces, sin decir nada, extendió su mano
y con un gesto me mostró algo como una visión suspendida en el aire. Era mi mesa de comedor, en casa. Richard sentado en un extremo, yo en el otro, todo perfectamente ordenado, la vajilla limpia, la Biblia en el centro. Pero el ambiente era helado, gris, como si la escena estuviera muerta. Vi nuestras miradas vacías, nuestras palabras medidas, el protocolo sin amor, y entendí que ese era el reflejo de nuestro matrimonio, un ritual sin corazón, igual que mi comunión con Dios. Quise apartar la mirada, pero no pude. Era como si mis propios ojos estuvieran atados a esa escena, obligados a mirar lo que durante años me había negado a ver. No solo se trataba de un matrimonio apagado, era una traición silenciosa al pacto que habíamos hecho no solo entre nosotros, sino delante de Dios. Escuché, sin palabras, una verdad que me atravesó como una espada. Has estado comiendo de mi mesa con el corazón lejos del pacto que hiciste. Esa frase no fue dicha, pero se grabó en mí con una nitidez imposible de borrar. Me vi a mí misma cada primer domingo del mes, tomando el pan y el vino con las manos temblorosas, sintiéndome espiritual, mientras dentro de mí llevaba una raíz de amargura contra Richard tan profunda que ya se había vuelto parte de mi identidad. Y ahí estaba él, Jesús, mirándome con tristeza, no con condena, sino con una compasión tan fuerte que me hizo caer de rodillas en ese lugar sin suelo. Y lloré como nunca antes en mi vida. Pero no era solo un llanto de arrepentimiento. Era como si mi alma estuviera soltando siglos de orgullo, capas de religiosidad, hábitos disfrazados de santidad. Y en ese llanto algo se quebró. Sentí que mi pecho se abría, literal, como si alguien hubiera metido la mano y hubiese arrancado una piedra que llevaba dentro. Fue tan real que pensé que iba a morir. El aire me volvió de golpe, pero no era el aire del templo. Era como si hubiese sido reanimada por dentro. Y entonces otra escena apareció delante de mí. No era mi casa ahora, sino el altar de la iglesia. Pero no el altar físico, no el de madera. Era como si el altar espiritual estuviera allí, expuesto, y sobre él vi una especie de mantel blanco, manchado con marcas oscuras. Sabía sin que nadie me dijera, esas manchas eran las impurezas de quienes se acercaban a la mesa sin discernir el cuerpo, sin perdón, sin amor. Y entre esas manchas, una brillaba con fuerza, la mía. Sentí que iba a desmayar. Y fue justo ahí, en ese segundo, que Jesús se acercó más y me dijo, esta vez sí con voz, este es el pacto. No lo profanes con tus labios si tu corazón está ausente. Y esas palabras me cambiaron para siempre. No sé cuánto tiempo estuve ahí, arrodillada ante esa presencia, con el alma abierta como una herida fresca. Lo que sí sé es que, en algún punto, la luz comenzó a tornarse más cálida, como si el mismo amor que me había confrontado ahora me estuviera envolviendo. Era una mezcla de ternura y firmeza que no puedo comparar con nada humano. Sentí que Jesús colocó su mano sobre mi cabeza, pero no era una mano como la nuestra. Era como si toda la gloria del cielo se hubiera concentrado en un solo toque. Y cuando lo hizo, miles de recuerdos comenzaron a flotar a mi alrededor. Palabras hirientes que le había dicho a Richard, gestos fríos, miradas cargadas de desprecio silencioso. Cada pequeño acto de indiferencia estaba allí, flotando, mostrándome cómo habían sido cuchillos que lentamente habían matado lo que una vez fue amor. Vi a Richard joven, el día de nuestra boda, con los ojos brillantes. Vi mis promesas, las que hice ante Dios y que rompí sin ruido, como quien cierra una puerta sin hacerla sonar. Y entendí que mi vida cristiana ejemplar había sido una fachada cuidadosamente sostenida sobre una base resquebrajada. Pero lo más impactante no fue ver mi pecado, fue sentir el perdón. De repente, todas esas escenas comenzaron a desvanecerse como si una brisa las soplara,
y en su lugar apareció un corazón, el mío, oscuro y reseco, latiendo apenas. Jesús lo tomó en sus manos y con una especie de aliento divino sopló sobre él. Vi cómo ese corazón se volvía tierno, volvía a brillar, como si recuperara su forma original. Y ahí supe que me estaba dando otra oportunidad, no solo para restaurar mi comunión con él, sino para volver a amar de verdad a Richard. Una segunda oportunidad para cumplir el pacto, no desde la obligación, sino desde el amor redimido. Fue entonces que sentí una fuerza como un imán tirando de mí hacia atrás, como si algo estuviera reclamando mi cuerpo otra vez. Escuché voces, ruido, y el mundo espiritual comenzó a desvanecerse lentamente. Jesús me miró una última vez y me dijo: «Ve y vive lo que ahora sabes». Y entonces volví. Abrí los ojos de golpe, con una bocanada de aire que hizo que varias personas a mi alrededor se sobresaltaran. Estaba en el suelo, al pie del altar, con la copa aún en la mano, aunque parte del vino se había derramado sobre mi blusa. El pastor estaba inclinado sobre mí, su rostro lleno de preocupación. Richard también estaba allí, tomándome del brazo con una expresión que hacía años no veía en él: miedo. Me ayudaron a sentarme en uno de los bancos delanteros, mientras todos en la iglesia seguían en un silencio tenso, como si supieran que algo importante acababa de suceder, aunque no podían ponerle nombre. No dije nada al principio, apenas podía hablar. Estaba mareada, sí, pero más que eso estaba profundamente conmovida. Todo dentro de mí había cambiado. Sentía que mis ojos podían ver de una forma distinta, como si cada rostro, cada gesto, cada palabra tuviera ahora un peso espiritual que antes ignoraba. Tomé la mano de Richard y él, confundido, me la apretó suavemente. Esa fue la primera semilla, la primera grieta en el muro que habíamos construido. Después del culto, mientras la mayoría de la congregación nos observaba discretamente, Richard me llevó al auto en silencio. No encendió el motor. Se quedó mirándome como si no supiera quién era la mujer sentada a su lado. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba ir al médico. Yo solo le respondí: «Vi a Jesús, Richard», y me mostró nuestro matrimonio. Su rostro palideció, y por un momento pensé que iba a reírse o a decir que había sido un desmayo, una reacción física, pero no lo hizo. Solo bajó la cabeza y se quedó callado. Ese silencio fue diferente. No fue el silencio de la indiferencia, fue un silencio de reverencia, de temor. Le conté, lo mejor que pude, lo que había vivido. No usé palabras religiosas. Le hablé como una esposa arrepentida, como alguien que acababa de volver de un lugar del que nadie regresa igual. A medida que hablaba, vi cómo sus ojos se humedecían, cómo su mandíbula se tensaba. Y cuando terminé, él dijo algo que aún hoy me estremece. Yo también estaba muerto por dentro, pero si Jesús te habló, entonces quizá haya esperanza para nosotros. Esa tarde no fuimos a casa directo. Richard propuso que diéramos una vuelta en auto. Fue extraño porque hacía años que no teníamos una conversación verdadera, y mucho menos un momento espontáneo como ese. Manejamos sin rumbo, en silencio, pero esta vez era un silencio distinto, no incómodo. Era como si los dos estuviéramos caminando de puntillas dentro de un espacio nuevo, sagrado, que no queríamos romper con palabras vacías. Terminamos estacionados frente a un pequeño lago al borde de la ciudad, un lugar que solíamos visitar cuando éramos novios. El agua estaba tranquila, el sol bajando con esa luz anaranjada que hace que todo se vea más real, más vivo. Y fue ahí, en medio de ese escenario casi simbólico, que empezamos a hablar. No de los problemas, ni de las heridas, ni de los reproches. Hablamos del alma. Le conté que por años había sentido que Dios estaba lejos y que usaba mi servicio en la iglesia como una forma de compensar esa distancia.
Le dije que había vivido con una herida abierta hacia él y que esa herida se convirtió en un filtro a través del cual veía todo, incluso a Dios. Richard escuchaba con una intensidad que hacía mucho no veía en él. Y luego me habló. Me dijo que muchas veces se sintió como un extraño en su propia casa, que sentía que yo lo respetaba como hermano en la fe, pero no lo amaba como esposo, que había aprendido a convivir con eso, pensando que era parte del precio de envejecer juntos, que la pasión se apagaba y uno simplemente aprendía a vivir con lo que quedaba, pero que en su corazón había una tristeza constante, como si algo se hubiera perdido para siempre. Me confesó que muchas veces oró, pero no para que Dios restaurara nuestro amor, sino para que le diera fuerza para aguantar. Esas palabras me partieron el alma, porque eran ciertas, porque eran mías también. Nos miramos por varios segundos, y en ese instante, sin planearlo, sin forzarlo, nuestras manos se encontraron y se entrelazaron solas, como si nuestras almas hubieran recordado algo que nuestros cuerpos habían olvidado hace años. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no sentía desde el altar de nuestra boda: esperanza. Esa noche fue distinta, no en el sentido físico, aunque sí dormimos tomados de la mano por primera vez en años. Fue distinta porque sentí una paz que no venía del ambiente, ni de una charla exitosa, sino de adentro, de un lugar profundo que había estado cerrado por mucho tiempo. Antes de dormir, ambos nos arrodillamos al lado de la cama. No recuerdo que eso haya ocurrido jamás en nuestros más de 20 años de matrimonio, y fue una oración torpe, sin frases perfectas, sin estructuras, pero honesta. Richard lloró. Yo también. Pedimos perdón, uno al otro, pero sobre todo delante de Dios. No pedimos soluciones mágicas, ni restauraciones inmediatas. Solo dijimos: Señor, estamos aquí, rotos, pero dispuestos. Y esa frase, esa simple entrega, fue más poderosa que cualquier prédica. Cuando me acosté, sentí el cuerpo liviano, como si me hubieran quitado años de peso de encima. Cerré los ojos, y por un momento sentí de nuevo esa presencia que había estado conmigo en aquel lugar sobrenatural, como si Jesús me estuviera sonriendo desde algún rincón invisible del cuarto, aprobando cada pequeño paso que estábamos dando. Los días siguientes fueron una mezcla de confrontación y redención. No fue un cuento de hadas. Hubo momentos incómodos, silencios tensos, viejas heridas que salieron a flote, pero ya no estábamos solos. Algo se había activado en lo espiritual que nos empujaba a seguir, a no rendirnos. Empezamos a leer la Biblia juntos, nada complejo, un salmo al día, y cada versículo era como una semilla que caía en tierra fértil. Volvíamos a hablarnos con amabilidad, a mirarnos a los ojos, cosas simples, pero que parecían milagros. Una tarde, mientras lavaba los platos, recordé algo que Jesús me había mostrado en la visión: la mesa con la Biblia en el centro, pero sin vida. Y supe lo que debía hacer. Fui a la tienda y compré un mantel nuevo, blanco, sin manchas. Lo puse en nuestra mesa de comedor. Coloqué 2 copas pequeñas y un pedazo de pan entre ellas. Y esa noche, solos, sin culto ni ceremonia, hicimos una santa cena en casa, con el corazón limpio, con lágrimas en los ojos, como un nuevo pacto entre nosotros y con Dios. Con el paso de los días, nuestra vida comenzó a transformarse de una manera que no había anticipado. No fue una transformación radical en el sentido de que nuestras circunstancias externas cambiaron de inmediato. Richard seguía siendo el mismo hombre con sus luchas diarias, y yo, aunque más ligera, aún cargaba con las huellas de mis años de indiferencia. Pero había algo distinto en nuestro hogar. La atmósfera había cambiado, como si el aire mismo fuera más fresco, más claro. Ya no estábamos ignorándonos en la misma habitación. Ya no nos observábamos como si el otro fuera un extraño.
Había un resurgir, aunque sutil, que no podía negarse. Comenzamos a conversar sobre lo que realmente nos dolía, lo que habíamos callado durante años, sobre las expectativas no cumplidas, las heridas que nunca habíamos tocado, pero que sabíamos que estaban allí. Cada conversación era como una pequeña restauración, una que no esperaba, pero que me hacía sentir que Dios estaba reconstruyendo nuestras vidas pieza por pieza. Y lo que más me sorprendió fue lo que ocurrió al poco tiempo. Nuestra relación con Dios, que siempre había sido algo privado y casi distante, empezó a ser compartida. No se trataba de una fe de domingo, sino de una que se desbordaba en los pequeños momentos del día a día. Orábamos juntos, sí, pero también nos ayudábamos en las pequeñas cosas. Richard comenzó a preguntarme cómo estaba mi alma, no mi cuerpo. Yo le preguntaba cómo se sentía, no solo físicamente, sino espiritualmente. La Santa Cena en casa, aquella que habíamos hecho en medio de nuestra humildad, nos sirvió como recordatorio constante de lo que habíamos vivido. Y cada vez que tomábamos el pan y el vino, ya no era solo un rito religioso, era un acto de restauración, era un pacto renovado. Y esa paz, esa sensación de estar realmente reconciliados con Dios y entre nosotros, fue lo que me mantuvo firme, lo que me dio fuerzas para seguir adelante. El amor no era perfecto, pero era real, y eso, de alguna manera, nos sostenía. En algún momento, la gente a nuestro alrededor comenzó a notar el cambio. No fue algo que forzamos, ni mucho menos lo hicimos para impresionar. Pero las personas en la iglesia, nuestros amigos más cercanos, comenzaron a hablarnos de una manera diferente. No éramos los mismos, se podía ver en nuestros ojos. Era como si nuestra relación, que antes era invisible para todos, ahora estuviera iluminada de alguna forma. Al principio me incomodaba un poco. No queríamos ser el centro de atención ni los modelos a seguir, porque sabíamos que no éramos perfectos. Pero la verdad es que nuestra paz se hacía tan evidente que no podíamos esconderla. La gente comenzaba a preguntarnos cómo habíamos logrado restaurar nuestra relación. Y cada vez que lo hacían, nos sentíamos llamados a compartir nuestra experiencia. No para jactarnos, sino para mostrarles que la restauración de Dios no es un proceso inmediato ni fácil, pero es posible cuando hay disposición a sanar. Comenzamos a contarles lo que habíamos vivido en ese encuentro espiritual. Y aunque muchos no entendían completamente lo que sucedió, veíamos cómo empezaban a reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. Ese fue uno de los momentos más sorprendentes para mí. No solo nuestra relación estaba siendo restaurada, sino que, de alguna manera, Dios estaba usando nuestro testimonio para restaurar a otros. En uno de esos encuentros con amigos de la iglesia, un pastor nos pidió que oráramos por ellos. Él y su esposa estaban atravesando dificultades similares y sabían que no podían seguir adelante sin una restauración genuina. Oramos por ellos y en medio de la oración sentí nuevamente esa presencia. Era la misma paz que sentí cuando Jesús me mostró la verdad sobre mi corazón, solo que esta vez era una paz colectiva. Me di cuenta de que no se trataba solo de mi matrimonio, no se trataba solo de mi vida. Se trataba de una restauración global que tocaba las vidas de los que se abrían a recibirla. Fue en ese momento cuando entendí algo muy profundo. La restauración no es solo un proceso personal, sino una cadena. Al restaurar mi relación con Richard, Dios estaba también tocando otras relaciones, otras vidas, y eso solo podía ser obra de su mano. En ese mismo proceso de restauración, algo dentro de mí se empezó a mover con una urgencia renovada. No solo quería que mi matrimonio prosperara, sino que anhelaba ver cambios reales en la comunidad a mi alrededor. Comencé a sentir un llamado claro hacia la reconciliación,
hacia el perdón verdadero y hacia la restauración de relaciones quebrantadas. Con el tiempo, compartí mi testimonio en un retiro de mujeres, donde el ambiente estaba cargado de expectación y vulnerabilidad. Muchas de las mujeres en ese grupo también llevaban consigo heridas profundas, traumas no sanados, relaciones rotas o vacías. Y fue ahí donde comprendí que la Santa Cena, esa ceremonia tan profunda que habíamos hecho en casa, podía ser algo más que un acto litúrgico en la iglesia. Era un acto de sanación, un acto de recordatorio de que el pacto de Dios con nosotros va más allá de cualquier ritual. Es un pacto de vida, de restauración. Durante ese retiro, decidí organizar una pequeña ceremonia de Santa Cena con ellas, algo íntimo y personal. Les pedí que trajeran consigo algo que representara una carga en sus vidas, algo que necesitaban entregar a Dios. Lo que ocurrió esa tarde fue inexplicable. Al tomar el pan y el vino, lloramos juntas, pero no de desesperación. Lloramos por la liberación, por el perdón y por la reconciliación, sabiendo que cada una de nosotras tenía la oportunidad de empezar de nuevo, sin importar lo que nos había roto antes. Lo que más me impactó fue cómo, después de esa experiencia, varias mujeres compartieron que sentían un alivio tangible. Sentían que algo dentro de ellas había cambiado, como si al tomar el pan, algo hubiera sido arrancado de su alma y reemplazado por un amor más profundo y sincero. Al igual que yo, ellas se dieron cuenta de que el verdadero perdón no está en las palabras, sino en las acciones. Y que, al igual que la Santa Cena, no tiene sentido si no estamos dispuestos a hacer un pacto sincero con Dios. Nuestras relaciones no pueden prosperar si no hay una verdadera disposición a restaurarlas. Desde entonces, he visto cómo la restauración puede extenderse más allá de una sola vida, de un solo matrimonio. Vi cómo las cadenas se rompían, cómo las relaciones heridas se curaban y, lo más hermoso, cómo todo comenzó con una sola acción de obedecer el llamado de Dios a vivir en verdad. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de cuánto ha cambiado mi vida desde aquel día en el que estuve al borde de la muerte, cuando mi alma fue confrontada por Jesús. No solo mi relación con Richard ha sido transformada, sino mi perspectiva de todo lo que llamamos sagrado. La Santa Cena dejó de ser un acto rutinario y se convirtió en un recordatorio constante de lo que Jesús hizo por nosotros, pero también de lo que nosotros debemos hacer los unos por los otros. Es como si una luz se hubiera encendido en mi corazón, una luz que sigue brillando y que me impulsa a vivir de una manera completamente diferente. Ahora entiendo que cada vez que participamos de ese rito, no solo estamos recordando la muerte de Cristo, sino también la vida que Él quiere darnos. Una vida de reconciliación, de perdón y sobre todo, de restauración. Y lo más hermoso de todo es que esa restauración no se limita a nuestra relación con Él, sino que se extiende a nuestras relaciones humanas. Al restaurar mi matrimonio con Richard, también he visto cómo otros alrededor de nosotros han comenzado a experimentar la misma renovación. A veces, cuando me siento sola o cuando me enfrento a dificultades, cierro los ojos y recuerdo esa visión que tuve, ese encuentro con Jesús. En esos momentos siento que Él está cerca, que no estoy sola, que no importa cuán profundas sean las heridas, siempre hay espacio para la sanación. Hoy no soy la misma persona que era antes de esa experiencia. Mi vida ha tomado un rumbo que no habría imaginado, pero que ahora veo como parte del plan perfecto de Dios. Es cierto que todavía hay desafíos, que a veces las viejas heridas resurgen, pero lo que más me impacta es la certeza de que no estamos destinados a vivir rotos, a vivir en oscuridad. La luz de Cristo tiene el poder de restaurarlo todo. Y aunque no tengo todas las respuestas, lo que sí sé es que, si llegué hasta aquí, es porque Él me levantó. Y no solo a mí,
sino a cada persona dispuesta a vivir en la verdad y en el perdón, porque la restauración es posible. Y eso es lo que ahora más que nunca me motiva a seguir adelante. Puedo decir que mi vida nunca ha sido la misma desde esa experiencia. Mi relación con Richard pasó de ser una lucha diaria a un caminar juntos en el que, aunque imperfecto, sentíamos una conexión genuina que nunca habíamos experimentado. Empezamos a ver las pequeñas cosas, esas que antes dábamos por sentadas, con una gratitud renovada. A veces, mientras tomamos café por la mañana o caminamos por el vecindario, me siento como si estuviéramos conociéndonos nuevamente. Nos reímos de cosas que antes nos habrían molestado, porque entendimos que esas diferencias no nos separan, sino que nos enseñan a amarnos mejor. Y cada vez que participamos en la Santa Cena no es solo un acto simbólico, es un recordatorio de la restauración que hemos experimentado. Cuando veo a Richard tomando el pan, siento que estamos renovando nuestro pacto no solo con Dios, sino también el uno con el otro. Es como si ese ritual nos conectara con algo mucho más grande que nosotros mismos. Lo más impactante de todo es que, aunque mi corazón está lleno de gratitud por lo que viví, también siento una responsabilidad profunda. No es suficiente con haber experimentado la restauración. Siento que es mi deber compartirla, hablar de ella, para que otros sepan que es posible. Porque el perdón, la reconciliación, la restauración, no son solo palabras bonitas, son realidades vividas, y el poder de experimentar esa transformación es algo que no puedo guardar solo para mí. Vi cómo otras parejas, después de escuchar nuestro testimonio, comenzaron a buscar ayuda, a restaurar sus relaciones, a reconocer las heridas que antes ignoraban. Vi a mujeres dejar atrás relaciones destructivas, a padres reconciliarse con hijos que no veían desde hacía años. Y fue entonces cuando entendí lo que Jesús quiso decir cuando nos dijo que nuestro testimonio es luz para el mundo. Ya no se trata solo de mi matrimonio, ni de mi vida. Se trata de lo que Dios puede hacer en cada vida dispuesta a abrirse a Él. A medida que los días pasaban, me fui dando cuenta de que, aunque había experimentado una restauración personal, Dios me había llamado a algo mucho más grande. El proceso de sanación no se detuvo en mi matrimonio ni en mi vida personal. Comencé a sentir un profundo deseo de ayudar a otras personas que estaban atrapadas en relaciones rotas o vacías, que no sabían cómo comenzar a sanar. Me sentía llamada a ser parte de ese proceso de restauración, a acompañar a otros en su camino hacia la reconciliación, ya no solo con sus parejas, sino también con Dios. Empecé a organizar grupos pequeños en mi iglesia, donde compartía mi testimonio y guiaba a las personas en prácticas de sanación, oración y reflexión. Era algo humilde, algo sencillo, pero con una potencia increíble. Cada vez que veía a una pareja levantándose de las cenizas, cada vez que veía a una persona romper las cadenas del resentimiento, sentía que mi propia sanación cobraba sentido. No se trataba de ser perfectos, sino de ser sinceros con Dios, de rendirnos a su voluntad y permitirle restaurar lo que estaba roto. Fue en ese viaje, cuando vi la transformación en tantas personas, que me di cuenta de lo mucho que Dios me había utilizado. A veces me preguntaba si realmente era digna de todo eso, si mi historia era lo suficientemente significativa para ayudar a otros. Pero pronto entendí que la restauración de Dios no tiene que ver con lo que merecemos, sino con su gracia. Y cada vez que ayudaba a alguien a dar ese paso hacia la sanación, cada vez que escuchaba a alguien hablar sobre cómo habían experimentado el perdón y la restauración en su propia vida, me daba cuenta de que mi testimonio no era solo mío, sino que era parte de un movimiento más grande. Dios estaba restaurando corazones, familias, vidas enteras, y nosotros solo éramos los vasos, los instrumentos de su voluntad.
De alguna manera, al compartir lo que había vivido, me sentía como un puente entre las promesas de Dios y las vidas que necesitaban esa restauración. Y no había mayor propósito, no había mayor satisfacción que ver a otros caminar por ese mismo sendero de sanación. Ahora, mientras escribo estas palabras, no puedo evitar sentir una profunda gratitud por todo lo que he vivido. No por las dificultades en sí mismas, ni por los momentos dolorosos, sino por todo lo que aprendí en medio de esos momentos. La restauración que experimenté no solo me sanó a mí, sino que me permitió ver la belleza de la redención en otros, en cada persona que decidió rendir su vida a Dios, en cada pareja que decidió perdonar y reconstruir su relación. He llegado a comprender que cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos celebrando más que un ritual. Estamos celebrando la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todas las cosas que nos separan de Dios. Es un recordatorio de que, sin importar cuán rotos estemos, Dios tiene el poder de restaurarnos, y es un llamado a vivir en reconciliación, no solo con Él, sino también con los demás. Esa ha sido mi lección más importante, la que me guía día a día. Que la verdadera restauración comienza en el corazón, con un sincero arrepentimiento y una voluntad de sanar. Hoy, al mirar a mi alrededor, veo un matrimonio que sigue creciendo, imperfecto pero lleno de esperanza. Y aunque no tengo todas las respuestas, sé que hemos aprendido a caminar juntos, con Dios al centro, y que cada día es una oportunidad para renovar nuestro compromiso. Al mirar a la iglesia y ver a tantos que, como nosotros, han pasado por pruebas y restauraciones, me siento más agradecida que nunca, porque sé que, aunque la vida nos desafíe, siempre hay esperanza en la restauración. Jesús no solo murió para darnos la salvación, sino también para ofrecernos una vida llena de sanación y redención. Y ahora sé, sin lugar a dudas, que esa restauración es posible para todos los que están dispuestos a recibirla.